Después de una profunda crisis política que ha polarizado la situación en Bolivia después de las masacres de Sacaba y de Sencata y con la persistencia de que aún existe un ambiente tenso, los partidos políticos en Bolivia han logrado un acuerdo junto al Tribunal Supremo Electoral, señalando como fecha de las elecciones generales en Bolivia el 6 de septiembre, tras estas ser postergadas por la pandemia del coronavirus, lo que va a permitir dejar atrás la crisis desatada por los comicios anulados el año pasado. El acuerdo de momento tiene que ser refrendado este domingo por el Parlamento y ha sido presentado en conjunto por los partidos políticos y por el Tribunal Supremo Electoral. El contenido del proyecto ha sido consensuado en reuniones reservadas. Recordemos que Bolivia tiene que elegir presidente, vicepresidente, así como senadores y diputados. Bolivia debía ir a las elecciones el pasado 3 de mayo, pero por la irrupción del coronavirus fueron postergadas para antes del 2 de agosto. La persistencia de la pandemia y los pedidos para no sacrificar la salud, además de los roces que persisten entre el legislativo y el ejecutivo, ha impulsado llegar a este nuevo acuerdo. Desde el órgano electoral se está trabajando para brindar las medidas de bioseguridad durante la realización de estos comicios, según lo que han informado desde sus vocerías oficiales. Bolivia, recordemos que va a volver a las urnas tras las elecciones del 20 de octubre del año pasado, anuladas luego de violentas protestas de oposición que han desencadenado el golpe de Estado de Evo Morales, además que las mismas han sido motivadas en denuncias de un supuesto fraude electoral que se habría realizado a favor del expresidente Evo Morales. En tanto, el secretario de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha recibido con beneplácito el anuncio y ha llamado a los partidos y a las autoridades para que cooperen plenamente con el órgano electoral en la celebración de elecciones pacíficas, transparentes e inclusivas. Asimismo, ha brindado y ha anunciado que va a apoyar con medidas de mitigación que permitan que las elecciones se lleven a cabo en las mejores condiciones sanitarias posibles. En tanto, desde Unidad Demócrata, el partido de Áñez y Creemos de Fernando Camacho se ha cuestionado que los comicios se realicen en medio de una pandemia, pero de momento han aceptado la decisión del órgano electoral. Lo importante es que ya hay fecha y habrá elecciones, a criterio de Luis Arce, exministro de Economía y candidato presidencial del Movimiento al Socialismo. En tanto, también se ha manifestado el apoyo a la realización de elecciones en esta fecha por parte de Comunidad Ciudadana a través de su candidato presidencial Carlos Mesa. A pesar de la emergencia sanitaria, la fecha de las elecciones ha vuelto a reactivar el clima de polarización política que se ha vivido en el país a finales del año pasado, cuando tuvieron lugar violentos enfrentamientos que han cobrado la vida de 37 personas en las masacres de Sacaba y Sencata. A ello se suma que las encuestas anticipan que el MAS ganaría los comicios, pero sin mayoría suficiente en primera vuelta, seguido de Mesa, que aparece en segundo lugar, y Áñez, quien antes de la epidemia subía en las encuestas, pero los recientes escándalos de corrupción que se han develado en la compra de respiradores y en la adquisición de 100.000 gases lacrimógenos por un sobreprecio de casi 15 millones de bolivianos ha erosionado el apoyo a la presidenta transitoria. Durante la presente semana, Bolivia ha ingresado a una etapa crítica. Esta semana se han registrado 12.245 contagiados y 415 decesos hasta la fecha, esto por infección de coronavirus. Paralelamente se ha flexibilizado la cuarentena con el regreso del transporte público, las actividades laborales y comerciales en gran parte del país tras 71 días de aislamiento.
A ello se suma que la presidenta de facto, Yanine Áñez, ha anunciado este jueves la reducción de los ministerios de 20 a 17 con el fin de disminuir gastos y de esta manera ahorrar para invertirlos en la salud y el combate con el coronavirus. La presidenta ha informado que los ministerios de Deportes y Culturas se convierten en viceministerios dependientes del Ministerio de Educación y el actual Ministerio de Comunicación pasa como viceministerio a dependencias del Ministerio de Transparencia. Asimismo, ha anunciado el cierre de las embajadas de Bolivia en Irán y Nicaragua, esto con el fin de reducir gastos, reiteramos, aclarando que el país no tiene ninguna controversia con estos países en todo caso.